Buen día, hermanos. Feliz sábado para todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Hace unos sábados atrás tuve el privilegio de venir a predicar acá a esta iglesia. Hice una presentación larguísima, así que no me voy a volver a presentar. Para los que no me conocen, soy adventista de cuna, soy de Cutralcó, pero hace más de 1 año y medio que estoy viviendo acá en Neuquén. Me vine por trabajo, soy enfermero, estoy casado, tengo una bella hija de 7 meses y tengo un amigo también que nos acompaña en esta mañana. Así que esa va a ser toda la presentación. Tengo una pregunta para hacerle. Es una pregunta para que mediten. ¿Te has perdido alguna vez? Qué hermoso es predicar y tener este fondo, ¿no? Ver el bautisterio, saber que van a haber 2 almas para Cristo. Y lo que alcanzaba a escuchar, más de 1 año le estaban predicando. Más de 1 año estuvo escuchando la palabra de Dios y decidió tomar la decisión de bautizarse. 25 años orando por su marido y hoy va a entregar su vida a Dios. Qué hermosas historias, ¿no? Vemos todos los sábados en Probat y Bet hermosas historias que proyectan en la pantalla. En Escuela Sabática escuchamos hermosas historias de los relatos misioneros. Me encantan las historias. A mí me gusta mucho escuchar las historias. Me acuerdo que mi abuelo solía contar sus historias de cuando él vivía en el campo. Contaba sus historias de tal manera que yo me interesaba jugar al fútbol, lo que sea, pero cuando él contaba la historia yo me quedaba quietito, escuchando, y hasta que no terminara la historia no salía de mi casa. Según cómo cuenten las historias, es cómo atrapa a las personas. ¿O no es así? ¿Les gustan las historias? ¿Sí? Creo que el que mejor cuenta las historias es Jesús. Si nosotros leemos la Biblia, las mejores historias están ahí. Tengo 25 años. Me acuerdo que iba a todos los camporí, todos los campamentos que hubieran, ya sean de conquistadores, de JA, incluso los de Caleb. Me encantaba mucho los camporí. Después, por el tema del trabajo, ya dejé de asistir a los camporí. El último que fui fue en Mendoza. Ese fue el último camporí, creo que fue en el 2015. Y ya no pude asistir más por el tema del trabajo. Y yo veía los camporí que hay distintos tipos de chicos. Están los chicos que van al camporí solamente para viajar. Podemos tener el club abierto todo el año y justo los últimos 2 meses antes del camporí aparecen los que no vinieron en todo el año, ¿no? Van solamente por viajar, por conocer un lugar nuevo. También hay personas que van solamente por los juegos, porque realizan los juegos Hércules, esos que uno se ensucia todo, que tiene que escalar, que tiene que bajar, que tiene que correr. Van solamente por esos juegos. Dudo que alguno diga, uy, qué bueno, se viene un camporí, voy a tener 2 horas de seminario, voy a estar sentado 2 horas escuchando al pastor. Dudo que haya alguno que vaya por ese interés. Sin embargo, a pesar, ya sea la intención que tengan de viajar a los camporí, siempre uno vuelve aprendiendo algo. ¿Quieren saber qué es lo que me gustaba a mí de los camporí? A mí lo que me gustaba de los camporí eran los testimonios. Porque siempre en los camporí hay alguien que cuenta su testimonio. Y nosotros podemos escuchar el testimonio de personas mayores. Y en los camporí escuchamos el testimonio de personas jóvenes. Y nos damos cuenta que son muy parecidos. Por más que una persona mayor tenga más años, haya vivido más cosas, los testimonios son muy parecidos. Y yo los escuchaba a los chicos por ahí cuando se iban a entregar a los pies de Jesús y contaban cómo habían sufrido en su vida, los caminos que habían elegido, cómo se habían tropezado y cómo Dios los levantó. Y me encantaban esas historias. Me encantaban los testimonios. Y yo los escuchaba y decía, tengo unas ganas de contar un testimonio, quisiera poder vivir un testimonio de ese. Pero la mayoría de los testimonios que se cuentan son de personas que deciden
conocer a Jesús, personas que estaban en el mundo y deciden entregar su vida a Jesús, y otros que estaban en la iglesia, se alejaron, sufrieron y volvieron a entregar su vida a Jesús. La mayoría de los testimonios son de esas personas. Y yo decía, quiero contar un testimonio así. Pero para contar un testimonio así tenía que alejarme de la iglesia, y tampoco quería. Así que todo el tiempo los escuchaba y yo decía, creo que nunca voy a llegar a tener un testimonio como los que cuentan. Y hay algo que no me di cuenta. No me había dado cuenta de que tenía muchos testimonios. Lo noté hace un par de años atrás cuando estábamos con un amigo contando las anécdotas de los viajes, y había otra persona que nos escuchaba que no había participado en los viajes y nos dijo, qué hermosos testimonios que tienen. Y fue en ese momento que me di cuenta que cada historia que yo vivía era un testimonio que Dios me daba. Y con 25 años me di cuenta que tenía muchos testimonios. Estuve todo el tiempo buscando un testimonio para poder contarlo en la iglesia y nunca tenía ninguno. Y después me di cuenta que me sobraban testimonios. Y como yo les digo que lo que más me gusta son las historias, y los sermones sin una historia pierden ese sentido, porque la historia es la que atrapa a las personas. Yo les voy a contar un testimonio de cómo fue que encontré la iglesia acá en Neuquén. Soy de Cutralcó. Me vine a Neuquén en junio del 2015. Conseguí trabajo acá en Neuquén y digo, bueno, voy a ir para allá. Según lo que me decían mis compañeros, eran 3 meses que no nos pagaban nada y después de esos 3 meses nos pagaban todos juntos. Y yo decía, ¿qué voy a hacer 3 meses sin dinero? No voy a tener cómo pagar el alquiler, cómo pagar la comida, ¿cómo voy a vivir esos 3 meses? Iba a ser una lucha. Una compañera dijo, mirá, yo tengo un somier, un futón, los sillones esos que se hacen cama. Tengo un futón, dice, lo único que tenés que traer es sábana, dice, de última te puedes quedar ahí. Y bueno, digo yo, hasta que por lo menos consiga algún trabajo o algo, digo, me quedo ahí. Así que empecé a quedarme y todos los viernes viajaba a Cutralcó para ir a la iglesia. Después de unos 3 sábados más o menos, noté que ya no me alcanzaba el dinero para viajar a Cutralcó. Así que digo, bueno, voy a tener que buscar la iglesia acá en Neuquén y me voy a quedar acá los sábados. Soy de River, pero no soy fanático. Justo un martes jugaba River por la Copa y como no tenía nada mejor que hacer, estaba trabajando en Neuquén. Ese martes tenía Franco y no tenía muchos conocidos. Digo, bueno, voy a mirar el partido. Así que hice planes todo para mirar el partido. Ese mismo martes jugaba a las 20 horas. Digo, voy a ir a buscar la iglesia de acá de Neuquén. Había preguntado dónde quedaba, me dijeron que quedaba en la calle Aconcagua, cerca de una plaza, en una calle cortada. Era la iglesia de Limay. Bueno, yo digo, busco en el teléfono dónde está la Aconcagua y listo, encuentro la iglesia enseguida. Así que ese martes digo, voy a ir a buscar la iglesia, voy a ir hasta la calle Aconcagua, voy a buscar la iglesia, así el miércoles puedo asistir al culto de oración. Así que ese martes a las 19 horas, a las 7 de la tarde salí. Salí un ratito antes de las 7, me acuerdo. Llegué a la calle Aconcagua a las 7. Digo, bueno, tardé 10 minutos en llegar acá, así que voy a tardar 10 minutos en volver. 8 menos 10 me vuelvo porque así llego justo al partido. Eran las 7 de la tarde cuando llegué a la calle Aconcagua. Miré para mi derecha, vi que eran casas normales, eran como 4 o 5 cuadras y se terminaba. Miré para mi izquierda, vi que eran 2 cuadras más o menos, una parte verde, una placita, y digo, es para allá está la plaza. Así que doblé para la izquierda y empecé a buscar. Llegué a la plaza, miré por enfrente, había una iglesia pentecostal, había una casa que parecía iglesia, pero a la vez parecía más casa y estaba indeciso, y yo digo, ¿golpeo, no se veían luces, nada? Por más chica que sea la iglesia, un cartelito debe tener que diga iglesia adventista, y no veía ningún cartel. Digo, voy a seguir buscando, y empecé a buscar por las calles cortadas cerca de la Aconcagua. Yo digo, capaz que se confundieron y no es la calle Aconcagua. Y empecé a buscar por todas las esquinas, preguntando, ¿dónde está la iglesia adventista? Me dijeron que estaba por acá. ¿Iglesia adventista por acá? No la conozco, no lo ubico. Y seguí, digo, bueno, voy a seguir por la calle Aconcagua. Y empecé a caminar. Y llegué a un punto en que se terminó la calle.
y no había iglesia. Y yo digo, bueno, me voy a volver sin haber encontrado la iglesia. Decidí volverme, llegué hasta Gatica y Aconcagua, donde había comenzado, y ya eran las 8 menos 10. Y digo, bueno, voy a hacer una cuadra más para la derecha y subo por la Soldado Desconocido, que es la calle en la que yo vivía. Subo por esa calle directo para arriba. Bueno, hago una cuadra más y era como, no sentía una voz que me hablaba, pero sí tenía la sensación de seguir, de hacer una cuadra más. Y yo digo, ¿qué pierdo con hacer una cuadra más? Así que hice una cuadra más. Nada. Y miraba la hora y ya eran -5. Y yo digo, me voy a ir a ver el partido, pero a la vez sentía la necesidad de seguir, hacer una cuadra más. Hago una cuadra más, digo. Hice una cuadra más. Y quedaban 2 cuadras para que se terminara la calle. Y no estaba la iglesia. Y yo digo, bueno, me voy. Ya van a ser las 8, me voy a perder el partido. Pero seguía sintiendo la necesidad de hacer una cuadra más. Digo, bueno, hago la última cuadra y me voy. Porque ya iba a quedar una sola cuadra y no iba a encontrar nada. Cuando estaba haciendo la anteúltima cuadra, veo que decía Iglesia Adventista del Séptimo Día. Miro y decía miércoles 20 horas, culto de oración. Qué bueno, digo yo, ya encontré la Iglesia Adventista, mañana vengo. Me voy a ir a ver el partido ahora, por más que llegue tarde. Creo que Dios permitió que yo avanzara una cuadra más. En eso se estaciona una camioneta afuera de la iglesia. Se baja un hombre mayor. Me dice, buenas noches, le digo yo. Y comienza a abrir la iglesia. Y me dice, ¿está para entrar a la iglesia? Me dice. Yo le digo, sí, yo la andaba buscando porque soy adventista, pero no soy de acá. Ah, ¿de dónde sos? De Cutralcó, le digo yo. Ah, qué bueno, llegaste justo para el culto de oración. Yo le digo, culto de oración, pero no es el miércoles porque tiene el cartel que dice el miércoles. No, dice, ese cartel lo tenemos que cambiar. Dice el miércoles, pero es los martes. Los martes a las 20 horas. Y bueno, digo yo, ya que estoy acá, pasemos. Justo ese martes, daba la casualidad que los martes iba el pastor a la iglesia de Limay. Así que ahí pude compartir mi testimonio con los hermanos de Limay, los que estuvieron ese martes. Pude compartir el testimonio de cómo encontré la iglesia. Y me puse a pensar, y fíjense si no es un testimonio, porque mi idea era volver a las 8 a ver el partido, pero la idea de Dios era que hiciera una cuadra más, que siguiera una cuadra más. Es algo difícil de explicar. No es que tenía una voz que me decía hacer una cuadra más, sino que era como que tenía el deseo de hacer una cuadra más. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, Dios es quien nos guía. Ninguna de las cosas pasan al azar. Dios tiene todo preparado. Dios permitió que yo ese martes y no el miércoles buscara la iglesia. Dios permitió que no encontrara la iglesia enseguida, sino que diera vuelta durante 1 hora para poder llegar a horario al culto. Porque tal vez si yo hubiera ido ese martes a las 7 y hubiera encontrado la iglesia, me hubiera vuelto a mi casa y hubiera ido el miércoles y la hubiera visto cerrada y tal vez hubiera pensado, capaz que la iglesia eran pocos hermanos y la cerraron y no la van a abrir más y no hubiera asistido más. Pero Dios permitió que fuera ese martes que diera una vuelta durante 1 hora, que no me cansara hasta llegar a horario al culto de oración. Nada para Dios queda al azar. Muy bien. Ahora, después de esta pequeña historia, vamos a comenzar con el culto. Vamos a hacer una oración así como estamos. Inclinamos el rostro y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre querido, por la vida, por la salud. Gracias te damos porque un grupo de hermanos están reunidos ante tu presencia. Queremos pedirte, Padre querido, que nos acompañes, que todo lo que aprendamos en esta mañana sea conforme a tu voluntad. Te quiero pedir que sean tus palabras y no las mías. Quédate con nosotros, te agradecemos todas las bendiciones que nos das. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. ¿Recuerdan la pregunta que le hice al comienzo? ¿Alguno se acuerda? Suele pasar, ¿eh? Después de una historia nos olvidamos del resto. La pregunta era, ¿te has perdido alguna vez? ¿Se han perdido alguna vez?
Muchos pueden decir, no, en Neuquén no me pierdo, yo me manejo, tengo el GPS, me conozco la ruta, he ido tantas veces que no me voy a perder. Pero sin embargo, por más que conozcamos la ruta, por más que conozcamos el camino, nos podemos perder. Puede pasar que nos podemos perder. Por más confiados que estemos, podemos perder. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos perdemos? ¿Qué es lo que harían ustedes si se pierden? A ver, ¿qué harían? Sí, hermano. Ajá, empieza a preguntar por todos lados, le pregunta a las personas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más harían? Yo les voy a dar una respuesta que muchos pensaron y que no se animan a decirlo. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Villa Regina por el Congreso de Caleb, fuimos con un amigo y nos dijeron, mira, el gimnasio, le preguntamos dónde estaba el gimnasio municipal. Me dice, el gimnasio está, vos le das para allá, después doblás así y seguís para allá. Gracias. Pero no dijo para allá cuánto, no dijo para allá cuánto, ni para allá cuánto. Así que seguimos caminando con mi amigo y le digo, mira, le digo, no le preguntemos más a las personas acá porque te dicen para allá, pero no te dicen hacer 3 cuadras, 5, no. Así que empezamos a buscar y no lo encontramos. Y dice mi amigo, pero le preguntamos a él. No le preguntemos, vamos a buscarlo nosotros. Muchas veces nos perdemos y tratamos de salir por nosotros mismos. Somos tan orgullosos que por ahí no nos animamos a preguntarle a alguien, ¿no? Y no lo encontramos. No lo encontramos en gimnasia hasta que le tuvimos que preguntar a alguien y nos dijo lo mismo, ¿no? No, se pasaron, tienen que volver para allá y después hacen así y lo van a encontrar. Bueno, ¿cuántas cuadras son para allá, señor? Y son como 10 cuadras más o menos. Gracias. Ya sabíamos que eran 10 cuadras, doblamos y nos íbamos a encontrar con el gimnasio. Pero muchas veces nuestro orgullo de querer resolver las cosas por nuestra cuenta nos impide preguntarle a alguien más, pedirle ayuda a alguien más. Jesús cuenta en la Biblia 3 tipos de manera de perderse. Eso lo encontramos en Lucas 15. Cuenta 3 historias Jesús. Por eso le digo que Jesús es quien cuenta las mejores historias. Cuenta la historia de una moneda, cuenta la historia de una oveja y cuenta la historia de un hijo que se va de la casa. Son 3 tipos de personas que se pierden. No vamos a hablar acerca de esas personas, pero sí vamos a hablar de una en particular. Hay una forma de perderse en particular que me gusta resaltar. Si nosotros en Lucas 15 vemos la última persona que se perdió, Jesús lo relaciona con las personas que están en el mundo y que no saben que están perdidas y no saben cómo volver. Después están las otras personas que saben que están perdidas, pero no saben cómo volver. Y el tercer tipo de personas son las que saben que están perdidas y saben cómo volver. El problema es que el orgullo no les permite volver. Si notamos nosotros la historia del hijo pródigo, cuando él regresa a casa, había una persona más perdida. Porque nosotros nos basamos todos en la historia del hijo pródigo, pero también estaba el hijo mayor, que si lo relacionamos en la iglesia, es la persona que está dentro de la iglesia y que no se ha alejado, porque el hijo mayor se quedó con el padre. Pero sin embargo, cuando volvió el hijo pródigo, cuando volvió esa persona que se fue al mundo, que malgastó los dones de Dios y vuelve de nuevo a entregar su vida a Cristo, nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Nos enojamos con nuestro padre. ¿Cómo nosotros, que estuvimos todo el tiempo acá, no nos diste ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos y ahora que viene tu hijo que se había perdido, haces una fiesta? Muchas veces no lo notamos, pero estamos como el hijo mayor. Estamos dentro de la iglesia, pero estamos perdidos. Conocemos el lugar donde estamos y sin embargo estamos perdidos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 10.
Lucas 10. Voy a hacerle una pregunta también. ¿Qué significa para ustedes la palabra prójimo? ¿Qué significa? ¿Alguno tiene una definición de prójimo? El que está más próximo, ajá. El que está al lado, ajá. Ajá. Yo encontré dos tipos de prójimo y de dónde proviene la palabra. Primero dice persona considerada respecto de cualquier otro ser humano. Segundo dice individuo o persona cualquiera. Y el origen es de préstamo, del siglo XIII, del latín proximus, el más cercano o muy cercano, superlativo de prope, que quiere decir cerca. O sea que si analizamos estas palabras, sería el prójimo la persona más cerca nuestra, cualquier tipo de persona. No quiere decir que la persona más cerca ya sea mi hermano o con el que mejor me llevo, sino la persona que esté más cerca. Sea con el que mejor me llevo, con el que peor me llevo, es la persona que esté más cerca mío. Ahora, eso es lo que nosotros entendemos por prójimo. ¿Jesús entenderá lo mismo? ¿Ustedes qué piensan? Jesús entiende lo mismo, pero le agrega la frutillita al postre, como quien dice. Vamos a leer Lucas 10, 25 al 29. Lucas 10, del 25 al 29. ¿Alguno lo quiere leer? Y he aquí, un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Gracias, hermano. Acá sucede una escena muy importante. Alguien le hace una pregunta a Jesús. ¿Quién es ese alguien? Dice que era un doctor de la ley. Si lo traemos a la actualidad, ¿quién podría ser? ¿Un profesor? ¿Un pastor? ¿Quién más podría ser? Tenemos que saber que no solo un profesor, un pastor, pudo haber sido un diácono, un anciano, alguna persona que tenga un cargo. Le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y Jesús qué le respondió? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cómo lees? Muchas veces nosotros nos ponemos a leer y no a escudriñar las Escrituras. Jesús le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Y él qué le respondió? Le respondió como estaba escrito, tal cual estaba escrito. O sea que conocía las Escrituras, conocía la Biblia. Le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, le dijo Jesús. Y él, queriendo justificarse, le preguntó de nuevo, ¿quién es mi prójimo? Y vemos la respuesta de Jesús. Dice el versículo 30, entonces Jesús respondió, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, que lo despojaron, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote descendía por aquel camino, y al verlo pasó por el otro lado. De igual modo, un levita llegó tan cerca de aquel lugar, y al verlo pasó por el otro lado. Dice, versículo 33, pero un samaritano que iba camino se acercó a él y al verlo se compadeció de él. Vendó sus heridas, le echó aceite y vino y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó.
Al partir al siguiente día, sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo que gaste de más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos consideró que el herido era su prójimo? Jesús le responde con una pequeña historia. ¿Y cómo es que Jesús no deja nada al azar? ¿Cómo es que Jesús tiene todo preparado? Porque las personas de esta historia no eran cualquier persona. El primero que pasó era un sacerdote. ¿Conocía de las Escrituras o no las conocía? Conocía las Escrituras, sabía que era lo bueno, sabía que era lo malo. Sin embargo, se tapó la mirada y se cruzó para el otro lado. El segundo que pasó era un levita. ¿Conocía o no conocía que era lo bueno y que era lo malo? También lo conocía. Era una persona de conocimiento, de abundante conocimiento. Sin embargo, se cruzó para el otro lado. Jesús utiliza estas pequeñas historias, las utilizó en esa antigüedad para que las personas pudieran entender, y las utiliza para que nosotros también veamos de un modo diferente a los demás. Un samaritano, una persona que nadie esperaba nada, sin embargo fue esa persona la que ayudó a esta persona que habían asaltado y que habían golpeado. Dice el versículo 36, ¿cuál de estos consideró que el herido era su prójimo? ¿Cuál fue su respuesta? Dice, el doctor de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo entonces? El que esté más cerca mío. ¿Quién fue el prójimo en esta historia? El samaritano. Fíjense cómo cambia, ¿no? Mi prójimo es el que está más cerca mío, pero yo también puedo ser el prójimo de otro. Es lo que Jesús le agrega a la definición. No es solamente mi prójimo el que está al lado mío, sino que es aquel que necesita de mi ayuda. Porque tal vez el que está al lado mío está en mejores condiciones que yo y no necesita nada mío. Y tratamos de decir, no, él es mi prójimo, así que los demás que necesitan ayuda, me voy a alejar de ellos. Y nos cruzamos a la vereda de enfrente. No nos damos cuenta que debemos ser prójimos de aquel que lo necesita. Jesús utilizó la palabra prójimo para hablar de esas personas que están más cerca, pero de esas personas que nos necesitan. Dice que el doctor de la ley le respondió como estaba escrito. Y el doctor de la ley sabía quién era el prójimo y le dijo, el que tuvo misericordia de él. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ve y haz lo mismo. Hoy Jesús, Dios, nos pregunta lo mismo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Debemos abrir los ojos y mirar alrededor. Buscar a esas personas que nos necesitan. Hoy van a haber 2 personas que van a entregar su vida a Jesús y ellos se van a convertir en nuestro prójimo. A partir de hoy ellos nos van a necesitar, porque todos sabemos que cuando entregamos nuestra vida a Dios, no todo va a ser color de rosa. No quiere decir que yo entrego mi vida a Dios y de ahora en más voy a ser feliz todo el tiempo. Porque cuando entregamos nuestra vida a Dios, vienen los problemas. Al enemigo no le gusta que entreguemos nuestra vida a Dios. Vienen las dificultades. Y ahí es el momento cuando, como iglesia, debemos ayudar al prójimo. Se entregan 2 personas. Debemos ser como ese samaritano, ayudarlos, protegerlos, porque van a venir los momentos más difíciles. Como quien dice, cuando uno se bautiza es cuando encuentra el primer amor. Y no nos damos cuenta que con el tiempo ese primer amor puede morir. Pero si nos unimos como iglesia, entre todos podemos mantener viva la llama de ese primer amor. Pero debemos reconocer que esas personas que se van a bautizar hoy son nuestro prójimo. Son las personas que nosotros debemos ayudar. ¿Cómo es que Dios no deja nada al azar? Porque cuando hice esta predicación, no la hice pensando en que iban a haber 2 personas que se iban a entregar a Jesús. No la hice pensando en que iban a necesitar volver a reconocer que Jesús nos quiere decir que seamos prójimos de esas 2 almas que se entregan. Sin embargo, Dios no deja nada al azar. Dios prepara todo porque Él tiene un propósito.
No quiero decir que no sepamos quién es nuestro prójimo, sino que muchas veces lo olvidamos. Y Jesús, con cada sermón, con cada predicación, nos hace recordar aquellas cosas que olvidamos. Así que, hermanos, en esta mañana no nos olvidemos de quién es nuestro prójimo y seamos el prójimo de esa persona. Hagamos como Jesús hizo. Ayudemos a quien más lo necesite. Que Dios los bendiga, hermanos.